Hoy te estoy compartiendo la lección número 48 de transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis. Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes suprasensoriales. La clave 19 del tarot representa simbólicamente aquellos aspectos del ser que llamamos el Sol. En el trabajo esotérico de la Santa Cábala, la esfera de actividad del Sol se encuentra en el centro mismo del árbol de la vida. Es aquello que da vida a la personalidad. Es el poder de la conciencia para hacer imágenes. Es lo que se llama belleza, lo que se llama conciencia del Cristo y aquello que se llama el Redentor, el Salvador. Los aspectos simbólicos de esta clave, en términos de la Cábala, la hacen una de las herramientas más efectivas que usted puede usar para ayudarse a superar una actitud depresiva o de desaliento ante la vida. Esta clave, junto a la clave 0 del tarot, el loco, vencerá inevitablemente la depresión si se trabaja regularmente y con concentración. Si aún no sabe por qué, lo comprenderá antes de que haya terminado estas lecciones. Para comprender el mensaje y la función de la clave 19, debemos considerar algunas de las interpretaciones cabalísticas del nombre de la clave y de la letra hebrea asignada a ella. La letra hebrea, Resh, significa cabeza, y al decir cabeza queremos decir el área por encima del cuello. El significado de la letra asociada con la última clave del tarot que comentamos, la clave 18, fue la parte posterior de la cabeza. En la clave 18, la luna, nos ocupábamos de la subconsciencia y de los procesos relacionados con la evolución en el sendero del retorno. En la clave 19, estamos interesados en la cabeza en su totalidad, en el rostro. En efecto, esto se encuentra conectado íntimamente con lo que en la Cábala se llama el gran rostro. Las primeras emanaciones que provienen desde atrás de los tres velos negativos del absoluto. El gran rostro es el término que indica que cualquier cosa que veamos o cualquier sol que tengamos es un ser consciente. No podemos pensar en el rostro sin pensar en la conciencia. La atribución de la cabeza nos dice, en el lenguaje abreviado del simbolismo, que, en verdad, lo que vemos como el sol físico en nuestro cielo es realmente una conciencia viviente, aunque para nuestras percepciones sensoriales es una forma física que interpretamos de otra manera. Otras formas de la vida pueden muy bien interpretarnos a nosotros de manera muy diferente. Describimos científicamente al Sol como una masa que tiene una enorme cantidad de átomos de hidrógeno y un porcentaje más pequeño de otros átomos, muy pequeño en verdad. Decimos que los átomos del Sol, sostenidos por la gravitación, bajo gran presión y calor, explotan y emanan los resultados de estas explosiones como energía de distintos tipos. Así estamos acostumbrados a escuchar interpretaciones y descripciones del Sol físico que solamente describen un cierto proceso externo que perciben nuestros sentidos y que nuestra conciencia interpreta. Este es un cuadro incompleto. Puede imaginarse, por ejemplo, que me describieran a mí como un proceso de combustión. Lo soy. Todo el vehículo físico está en proceso de desbaratar partículas a través del calor y por lo tanto de manufacturar calor de una manera semejante a la del Sol.
El proceso es semejante, puesto que estamos formados de átomos en un estado continuo de flujo y de cambio. Los átomos se reúnen para formar elementos y estos forman varios compuestos, hasta que tenemos algo que parece ser bastante sólido para la experiencia de nuestra conciencia. Podríamos ser descritos como algo que absorbe ciertos elementos del medio ambiente y los quema. Los sometemos a un proceso explosivo para extraer de ellos ciertas fuerzas y mantener un nivel constante de calor en nuestros cuerpos. Así que también nosotros podríamos ser descritos como un proceso atómico o químico. ¿Es eso todo lo que somos? ¿Describe eso lo que pensamos y sentimos? No. Solamente es una descripción de ciertos aspectos que tienen relación con el vehículo físico de nuestra conciencia, el vehículo a través del cual expresamos nuestra conciencia en esta época en particular. Puede apreciar que la misma cosa puede ser verdad con relación al Sol. Aunque interpretamos los procesos solares como más o menos mecánicos, los científicos admiten que no comprenden qué los causa o por qué ocurren. En verdad, quienes piensan un poco más profundamente admiten que puesto que se trata de organizaciones extraordinarias dentro del universo, uno debe atribuir una cierta clase de inteligencia creativa y creadora a estos sucesos, a los procesos del Sol y de las nebulosas espirales, a su composición y a lo que hacen, y a lo que ocurre dentro de ellos. No hay manera de explicar estos procesos en solamente términos de ciencia física. Por consiguiente, muchos de nuestros científicos físicos y astrónomos están volviéndose más metafísicos en su enfoque, como habrá podido observar, debido a las preguntas que de otra manera permanecerían sin respuesta y debido a los descubrimientos que han hecho. Nuestro sol físico en los cielos es nuestra vida. Considerémoslo en términos de este planeta. Todo lo que ocurre en él tiene su origen en la energía, en la vida del sol, porque la energía es la vida o la conciencia del sol. Aún nuestra atmósfera es el resultado de la acción del sol sobre este planeta particular. Los cambios químicos que la luz solar produce, que manifiesta, tales como el crecimiento de las plantas, son el trabajo del sol. Se hacen experimentos acerca de la manera en que las plantas utilizan directamente la luz solar para convertir la materia en energía para sus propias vidas. Las plantas hacen esto directamente. Por esto estamos tratando de descubrir cómo lo hacen, para que podamos aprender a hacerlo de la misma manera, para tener mucho mayor dominio sobre la energía y los elementos a nuestro alrededor. La forma de vida vegetal se nutre directamente de la actividad del sol, de la vida del sol. Otros niveles de la vida, tales como los animales, incluyendo al hombre que tiene un cuerpo animal, extraen energía solar para nutrirse, de manera menos directa, pero no menos vital para ellos. Todo lo que hacemos depende, finalmente, de la energía del sol. Cuando comemos vegetales, o sea, la vida vegetal que ha recibido la energía del sol, tomamos el proceso terminado y lo consumimos. Cualquier cosa que comemos, respiramos o hacemos, todo movimiento es la actividad del sol. No hay nada más. Si cocinamos con combustible, usamos fuerza solar. El carbón es la energía del sol almacenada. La madera es la energía del sol almacenada. El petróleo es la energía del sol almacenada. Cuando los quemamos, liberamos esta energía para nuestros propósitos, produciendo calor con ellos, así como el sol produce calor. Creamos calor dentro de nuestros cuerpos.
El calor y la luz están relacionados entre sí y son parte del proceso de la vida. Cuando consideramos lógicamente el papel del sol, llegamos a una conclusión profundamente importante. Este sol físico que vemos en el cielo determina la vida del planeta, sus formas de vida, el crecimiento, el desarrollo y la evolución de la conciencia en este planeta. La acción del calor del sol y de los rayos del sol sobre la atmósfera, que el sol ha hecho y capturado en su manera peculiar, es la que produce las corrientes del aire y las tormentas. El sol produce la lluvia así como el fuego. El sol hace todo sobre la tierra y no hay nada que no sea hecho por el sol. Por tanto, no debemos pensar en el sol como en algo mecánico. Debemos más bien aprender a verlo como esta clave del tarot, como el gran rostro, la vida, el sol espiritual, detrás de lo que aparece como la forma física externa en nuestro medio ambiente inmediato. Esto es verdad en todo el ciclo. Todas las estrellas son soles. Otra atribución de esta clave es la inteligencia colectora. Nosotros recogemos continuamente la energía del sol y la concentramos para llevar a cabo nuestras diversas tareas. El sol trabaja aparentemente de la misma manera. No estamos seguros del proceso exacto, pero los astrónomos creen que hasta el sol y las estrellas absorben energía de nubes de energía, a través de las cuales pasan al recorrer sus órbitas alrededor de la Vía Láctea. Esto está muy de acuerdo con el pensamiento cabalístico de que el Sol también absorbe las primeras emanaciones de la materia interestelar o nube para concentrar esta materia tenue y producir su combustión y calor y dar nacimiento a sus propios hijos, los planetas y nosotros. Porque nosotros somos hijos del Sol, como todo sobre la Tierra, como la Tierra misma. Somos aspectos del Sol, expresiones del Sol. Somos hijos del Sol porque hemos desarrollado un rostro propio. También tenemos cabezas. Podemos formar, crear y hacer toda clase de cosas en nuestro círculo mágico. Llegamos a ser creadores de milagros con el Sol y para el Sol. La manera de desarrollar verdadera conciencia de nosotros mismos como miembros de los cielos, como seres cósmicos, es dejar de pensar en nosotros como pequeñas hormigas que se arrastran en un oscuro, pesado, pequeño planeta, aprisionados, gimiendo por la liberación. Debemos comenzar a hacer de lo que somos y de dónde estamos un círculo mágico de hadas dentro del cual danzamos. Junto con el sol, somos la inteligencia colectora, porque colectamos las energías del sol, así como lo hacen todas las demás formas de vida, así como lo hacen los elementos, y recolectando esta energía, la expresamos. Y en el grado en que aprendamos conscientemente a reunir y concentrar esta energía, en ese grado nos volvemos seres más y más creativos, gozosos con la conciencia expandida, regenerados. Por eso, otra atribución cabalística de esta letra Resh es la regeneración. ¿Quién regenera sino el sol? La falta de luz solar nos debilita y nos enferma. Los niños que carecen de sol desarrollan deformidades en su estructura ósea. Les damos sol de segunda mano a través de aceite de hígado de bacalao, pero este sigue siendo el sol. También es extracto del sol. La curación tiene que venir directamente del sol para empezar. Nosotros solamente hemos encontrado una forma
en la que esa energía se concentra. El sol, por lo tanto, es llamado el sol de vida y de luz en la Biblia, en la Cábala y en las escuelas de pensamiento de todo el mundo. Los egipcios simbolizaron esta fuerza como un disco solar con alas. No importa qué civilización estudie usted, encontrará una gran mitología relacionada con el sol, representándolo como un ser consciente, como un dios o diosa vital. La regeneración, ciertamente, es una atribución correcta de la idea del sol como un gran rostro. Relacionada con ella, se tiene otra atribución cabalística, el par de opuestos asignados a esta clave, la fertilidad y la esterilidad. En la clave 19 usted ve yods que se derraman del sol. Le recordamos que yod es una componente de todas las letras hebreas. Se le muestra a menudo en las claves y se presenta como algo que procede del sol. Piense en yod en términos de ondas de luz y de formas de energía que se derraman continuamente del sol y de otros soles. Estas partículas forman los rayos cósmicos, compuestos de emanaciones minúsculas procedentes de los núcleos atómicos. Todo está hecho de estas partículas. Cuando forman átomos, las tenemos en un estado más organizado, pero ocurren emanaciones nucleares de energía y las ondas de partículas resultantes pasan a través de todo el espacio. Nuestra atmósfera atrapa a la gran mayoría de los rayos cósmicos que vienen del espacio exterior y de nuestro propio Sol. Si esto no fuera así, moriríamos por exceso de radiación. Por eso el Sol desarrolló este tipo de atmósfera para este planeta, para sostener la vida en la Tierra. Esto es, si usted está de acuerdo en que hay conciencia más allá de la forma exterior. Un sol espiritual detrás del sol físico. Algo interesante a considerar es que los polos magnéticos norte y sur de la Tierra atraen una gran cantidad de estas partículas. Donde quiera que vea atracción, ya sea en partículas, en elementos o entre seres humanos, ve un aspecto o expresión del amor en ese nivel. Los polos magnéticos atraen estas partículas y las dirigen en una gran corriente recíproca entre los polos magnéticos norte y sur. Resulta fascinante ver un dibujo de este modelo. Una de estas corrientes de partículas forma el cinturón de Van Allen, descubierto por nuestro programa especial, un peligroso cinturón de partículas. Los polos norte y sur atraen estas partículas y las forman en un halo doble en movimiento. Las corrientes recíprocas de energía entre los polos permiten que desde nuestro punto de vista llegue a través de la atmósfera exactamente lo suficiente, de la misma manera que la cantidad justa de alimento para el embrión llega a través de la placenta. De ahí que cada segundo miles de partículas procedentes de los átomos lo penetran y pasan a través de usted. Pueden penetrar gruesas láminas de plomo, viajan con intensidad y rapidez. Continuamente, usted está siendo bañado por completo con partículas procedentes del Sol y de otros soles en el firmamento. Esto es parte de su medio ambiente. Este es un aspecto de su vida. Esto es lo que hace de usted un miembro real del universo. Es parte de su nutrición. Es la manera en la cual la vida universal le envuelve y está en contacto continuo con todos los elementos de sí misma, y no puede excluirlo a usted. Los yods que descienden del Sol en la clave 19 muestran el hecho de que los cabalistas conocían este principio.
Lo conocieron y lo experimentaron desde niveles místicos. Ahora los científicos lo han descubierto desde otros niveles, pero el principio continúa siendo cierto. Estos yods, que están contenidos en cada una de las letras hebreas, indican la misma cosa física y simbólicamente: que las partículas del universo son componentes de todo cuanto existe, que son el toque de lo divino. La clave 9 del tarot, que está atribuida a esta letra hebrea, Yod, tiene cabalísticamente al sentido del tacto como su expresión básica. Esta es la manera como la vida una está en contacto con todos los procesos de sí misma. Además, el tacto es parte del aspecto del amor de Dios. Aquí tenemos 13 yods. 13 significa amor y unidad en gematría hebrea. Así se nos da otro mensaje, que lo que brilla desde lo alto es el amor y la unidad que nos baña, que vive en nosotros y vivimos en ellos. Esto es algo que se olvida o se pasa por alto con demasiada frecuencia, que nosotros también los vivimos. Este es un punto que queremos transmitirles tan clara y enfáticamente como sea posible. Trataremos de hacer esto en la técnica para usar esta clave. Trataremos de darle el sentimiento de proyectarle la percepción del todo desde el nivel emocional. No sabemos nada hasta que lo sabemos con nuestros corazones, tanto como con nuestras mentes. Esto se apoya en el hecho de que el Sol está asignado cabalísticamente al chakra correspondiente al ganglio cardíaco en el cuerpo físico, aunque el chakra se encuentra en el ser astral. El centro del Sol está en el ganglio cardíaco o corazón, algo que muchos no comprenden, aunque los místicos lo han visto. Me he dado cuenta de esto desde hace muchos años. En realidad, todos recibimos emanaciones procedentes del Sol directamente en nuestro centro del corazón, que es la estación receptora, en un nivel interno del principio unificador que está detrás del Sol, la evolución de la conciencia. El Sol es el que expresa y crea este principio del que somos parte. El centro del corazón es el centro a través del cual sentimos el amor. Durante siglos, las personas han hablado del corazón como aquello que se toca siempre que hay compasión, siempre que hay amor, en todos los aspectos sensibles de la vida, especialmente en el sentimiento superior de la conciencia, el amor. El número 13 indica específicamente esto. También la clave 13 del tarot, llamada la muerte y asignada a Escorpio, rige las funciones reproductoras. La reproducción se encuentra estrechamente relacionada con el par de opuestos asignado a la clave 19, fertilidad y esterilidad. Discernir estos eslabonamientos en el proceso asociativo es parte del aprendizaje acerca de cómo dejar que la mente asocie un símbolo con otro. Esto no ocurre de inmediato. Si usted estudia regularmente, ello se vuelve parte de su conocimiento, parte de su manera de pensar, casi por ósmosis. No es difícil aprender, a menos que se siente a pensar: tengo que aprender todo esto ahora. En 100 años, a partir de ahora, lo verá de una manera totalmente distinta. Usted está creciendo y cambiando continuamente, y usted observa e interpreta a partir de este crecimiento, el cual es parte del proceso del Sol. Lo importante es continuar colectando,
Convertirse conscientemente en lo que ya es subconscientemente, en un aspecto en sintonía con la inteligencia colectora, para que pueda colectar, concentrar y expresar la belleza creativa plena. Gracias, caminante, por tu constancia. Emitiendo energía fina desde el eje neovolcánico, Cholula, Puebla, México. Fechando miércoles 10 de mayo del año 2023, siendo las 21 horas de la noche. Noche húmeda de primavera. Con la energía del sol, festejando la Madre Tierra.